Estamos en la mesa de este miércoles 20 de diciembre de 2017 con Casilda Echevarría. Estos apellidos vascos tienen variantes, hay que tener cuidado. Algunos son Echeverría, otros son Echevarría, algunos tienen la T, otros no. El mío es, sí, yo ya digo Echevarría sin T y con A después la B corta, es como el apellido entero. Bueno, está Casilda, está Gerardo Caetano, está Guillermo Fossati, está Rafael Porcecán. El presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, condenó los episodios de violencia que tuvieron lugar en las inmediaciones del Congreso el lunes, mientras se discutía la reforma del sistema de pensiones y que dejaron un saldo de decenas de heridos y detenidos. Pese a que el gobierno había dejado el operativo de seguridad en manos exclusivas de la policía de la ciudad, a media tarde se dispuso una división de gendarmes para que apoyaran a los efectivos porteños que se las estaban viendo complicadas. Fueron 24 horas de protestas masivas, con aeropuertos paralizados, con enfrentamientos violentos entre policía, gendarmería, grupos de encapuchados y militantes que se lanzaron piedras, bombas molotov y hasta municiones. El presidente Macri habló sobre el tema ayer al mediodía en una conferencia de prensa. Toda esa violencia que vimos, claramente orquestada, la vamos a enfrentar junto a la justicia para entender quiénes son y quiénes han sido los responsables, porque no fue algo espontáneo. Realmente en la Argentina hoy se vive un clima de paz. En la Argentina hoy hay una esperanza sobre el futuro. Y esto que pasó fue algo claramente premeditado que buscó que no funcione el Congreso de la Nación. ¿Qué es lo que está de fondo? La reforma del sistema de jubilaciones que afectará a 17 millones de personas y que básicamente modifica la forma de actualización de los pagos, algo que el gobierno entiende permitirá a los pasivos ganar más en 2018, mientras que la oposición y los sindicatos insisten implicará una fuerte rebaja. A ver, ¿qué dice Guillermo? Claro, la duda que queda, si eso es lo que está de fondo o desestabilizar a Macri es lo que está de fondo. Bueno, hay dos debates cruzados acá, ¿no? Sí. El tema mismo, el asunto que se discutía en el Congreso y todo lo que alrededor se dio, ¿no? Ahí está. Yo quiero empezar con una reflexión, porque estuve siguiendo este tema bastante anteayer. Qué difícil es informarse con la Argentina. Qué difícil. ¿Por qué digo esto? Porque así como a veces lo político está por encima de lo jurídico, también lo político está por encima de lo periodístico. Y es muy complicado. Por ejemplo, si ves Clarín por un lado, Página 12 por el otro, no sabes a quién creerle. Hay una militancia brutal en el periodismo argentino. Entonces, ¿cuál es una de las estrategias que trato de hacer? Trato de seguir a algunos periodistas a veces de a pie, freelance, que yo creo son intelectualmente honestos, estén equivocados o no. Una de esas periodistas se llama Cecilia González. Por ejemplo, en el tema de los incidentes, la seguí y ella dice lo siguiente: la repudiable violencia de grupos minúsculos que se acercaron hasta la plaza del Congreso le dio a las fuerzas de seguridad el pretexto perfecto para comenzar la represión indiscriminada contra manifestantes pacíficos. Había decenas de miles, estudiantes, familias, jubilados, sindicatos, organizaciones universitarias, estudiantiles, docentes, decenas de miles que solo iban a ejercer su derecho a protesta, pero fueron opacados por grupos radicalizados, barderos, servicios y mucha gente fuera del sistema jugada a lo que venga, dice ella. Así que aquí yo en principio doy por bueno y además ya voy viendo algunas cosas. Por ejemplo, hay una famosa foto de un tipo tirando piedras que luego levanta un policía. Es decir, es obviamente que hubo infiltrados, obviamente hubo grupos, por ejemplo, trotskistas que estaban allí para desestabilizar. Creo que hay responsabilidades mutuas. ¿Cuánto de cada uno? Bueno, espero que se determine. Eso por un lado. Por segundo lado, venimos de hablar en el primer bloque del tema de un tema de gestión, como diría Novik, que hace tanto énfasis en la gestión. Bueno, hay temas que no son de gestión. Acá, la reforma previsional, el Estado argentino tiene un problema que se llama déficit fiscal. Pero para decidir quién paga los costos de un ajuste, no podés recurrir a la gestión, tenés que tomar decisiones políticas y tenés que saber a quién afectar. Por ejemplo, el gobierno argentino iba a gravar a las bebidas azucaradas, iba a gravar a los vinos y se bajó. Dijo no, ¿quién va a pagar este costo de ajuste? Y bueno, lo van a pagar los jubilados que tienen menos lobby. Esto no lo dice el kirchnerismo, lo dijo la nata. O sea, lo dijo la nata. Es decir, acá hay una decisión del gobierno argentino de que el ajuste que se tiene que hacer, sí o sí,
bueno, va a tener que pagarlo una parte de los jubilados. Sí. De por medio está un sistema jubilatorio que pasó por idas y venidas, ¿no? Sí, sí. Porque se había ido en su momento a un sistema mixto con la introducción de las AFJP, etcétera, y durante la época kirchnerista se dio marcha Ahí atrás, está. ¿no? Y muy cortito, gran victoria del macrismo en el Parlamento, pero no es el final de esta historia. Ya hay abogados constitucionalistas consultados que dicen esto perfectamente puede ser declarado inconstitucional. ¿Y cómo logró esa victoria? Negociando con gobernadores, con ¿no? gobernadores, con los llamados justicialistas. con los llamados justicialistas dialoguistas, se los llaman así ahora. Traidores para el kirchnerismo. También se lo ¿no? llama de otra forma por una diputada muy ¿Cómo? poco elegante. Las prostitutas de Macri. Ahí está. Casilda. El tema hay que mirarlo un poquito más desde arriba. La reforma tributaria tiene 3 patas. Una, la reforma previsional, que es de la que estamos hablando, que se hizo en 2 instancias, aquel jueves tan violento y después el lunes también violento, pero que por lo menos no se levantó la sesión. Después, la reforma tributaria que se está votando en este momento, o en el día de hoy, Ya tuvo media sanción. ya tuvo media sanción. Y después lo que es el acuerdo con los gobernadores por los aportes a las provincias. En la reforma previsional, yo no estoy de acuerdo contigo que vayan a perder los jubilados. ¿Por qué te digo esto? Porque la fórmula de ajuste anterior, la kirchnerista, lo que hacía era una paramétrica que tenía una parte, creo que era el 50, pero no estoy segura. Creo que es. No, el 70 es ahora, 70 y 30 es ahora. 50 y 50, 50 y 50 era índice de salarios y ingresos del ANSES. ANSES es el BPS para el que no sepa, de la Argentina. Creo que de salarios del Entonces, Estado. ¿qué pasa? En los 10 años de viento de cola absoluto, eso era una gran mentira, porque por supuesto los ajustes semestrales de los jubilados iban viento en popa, pero ahora el viento cambió, así que esa curva se iba a dar para abajo. Entonces ahora esta propuesta del 70% salarios y 30% ajustado como por inflación, ¿qué va a hacer? Que la curva vaya a ser mucho más razonable con lo que es la evolución de precios y salarios. Teóricamente va a ser más razonable siempre. Siempre. Esté como esté la economía. Pero a corto Exactamente. plazo hay un costo. A corto plazo. era lo que iba a decir. A corto Para el plazo, jubilado, ¿no? a corto plazo, que todavía queda una coleta del sistema anterior, ahí fue donde negociaron hacer este ajuste para los jubilados que ya salió por decreto. Pero entonces un pago por una única vez. y pago el bono. exactamente. Ese bono les va a permitir en teoría compensar hasta el- marzo. Sí. Sí. Jubilaciones Pero de 10.000 pesos o menos. Sí, pero déjame terminar. Argentina. El tema era una gran mentira. No era en perjuicio de los jubilados. Tenían este perjuicio por 3 meses. Entonces no se puede decir que era una reforma en contra de los jubilados. Eso es una mentira. Era y a nada más favor que de los una jubilados. mentira. Los jubilados debieron salir a festejarla. No, esta era reforma. una mentira. Se nota un poco irónico, Sí, sí, sí. Gerardo Caetano. ¿Te noto bien? 2 puntos. ¿Te noto bien? Yo estoy bárbaro. No, Muy sí bien. te noté bien cuando te vi No, irónico. yo estoy muy bien. Yo estoy muy bien. Primero, nunca con la violencia. Nunca con la violencia. Nada con la violencia. No hay nada, ninguna causa De acuerdo. que pueda justificar el camino de la violencia. Nosotros que nos formamos en la dictadura, hay 2 convicciones que son primeras que todas las otras. Democracia, con todo lo que ello significa, y no violencia, con todo lo que ello significa. Nosotros vimos episodios de violencia inadmisibles, de grupos infiltrados, que eran total minoría, y de una represión que recordaba el terrorismo de Estado. Porque era así, una represión gigantesca, con participación de los servicios, etcétera, etcétera. Y después también hubo violencia de creo, simples manifestantes que se fueron dando manija, Por ¿no? supuesto. Por ejemplo, la forma como agreden a ese periodista de TN. Por Ay, supuesto, pobre. el linchamiento. Yo creo que los que lo agreden no son infiltrados. Me da la impresión de que gente que estaba en la manifestación y Carne en medio de de ese cañón. clima de locura que se fue dando, se la agarran de la forma más Ahí cobarde. la sociología de Cobarde. masas ahí tiene lo que Cosa decir que al respecto. muy bien, muy bien. Carne de Cosa que cañón. La sociología de masas tiene lo que decir al Por respecto. supuesto. Sí, Claro. por supuesto. Sí, Carne de La cañón. psicología de masas. Pero, carne de cañón.
Pero ojo, está muy bien el infiltrado, que es lo que hace, bueno, desata esa pasión y desata ese desborde que, recordémoslo, es la historia argentina. Es la historia argentina. La historia del desborde, etcétera, etcétera. No solo, pero primer rechazo a todas las violencias que las vimos. Segundo, gravísimo error de Macri. Claro, los jubilados están enajenados y no se dan cuenta todo cuánto están ganando con esta reforma previsional. Es más, los trabajadores también, incluso los trabajadores de Brasil, están enajenados y no se dan cuenta que esto que algunos dicen que es un ajuste que va... No, esto tendrían que estar celebrando y festejando. Del mismo modo, quienes tendrían que estar saliendo son los empresarios, que los empresarios se les está sacando y son los que están pagando el ajuste. Esto es el viejo concepto de la alienación. Los que siguen la emisión en video notarán la gesticulación de Gerardo. No, Sí. Cuando la gente protesta, bueno, puede equivocarse. Pero el pueblo es el único que tiene derecho a equivocarse. Esto es una vieja cita de Valle y Ordóñez. Aquí hay una opción que incluso desdice lo que Macri aseguró que no iba a hacer. Macri estuvo a punto de sacar esta reforma previsional por decreto de necesidad y urgencia el viernes pasado, el jueves pasado. ¿Y quién se la frenó en seco? Fue Lelita Carrió. Sí. Fue Lelita Carrió. Y aquí hay una andanada con un ajuste regresivo que es muy similar al que se realizó en Brasil y que hay muchos líderes de opinión que quieren que se realice en el Uruguay, y a mí me parece muy importante que se aclaren los tantos, que justamente de cara a las elecciones del 2019, todos los partidos digan, miren, estas reformas favorecen a los jubilados, favorecen a los trabajadores, le quitan a los empresarios para generar sociedades más justas. ¿Saben por qué? Porque así vamos a tener una discusión de fondo. Bueno. Yo creo que es un ajuste profundamente regresivo que desdice lo que el presidente Macri señaló. Y lo último que digo, todos los que conocen mi opinión sobre el kirchnerismo saben que tengo una opinión hipercrítica sobre el kirchnerismo, y no solamente sobre su talante absolutamente corrupto, sino sobre sus políticas, lo cual no justifica en modo alguno este ajuste totalmente regresivo que ha llevado adelante Macri. Hablando de caras, Sí. si siguen la emisión en video, habrán visto las caras de Gerardo. Quizás no vieron, porque la cámara no le mostraba, las caras que al mismo tiempo hacía Guillermo. Claro, yo lo escuchaba y... No estabas muy conforme. No, porque, ¿No te reías? Yo veía que... no, porque vuelvo a la consideración de si efectivamente esto es una reacción con respecto a la reforma previsional. Hoy, en una columna de La Nación, Joaquín Morales Solá señala algunas cosas. Dice: los colectivos que trasladaban a los manifestantes llevaban el lunes un solo cartel: fuera Macri. No había ninguna alusión a la reforma previsional ni de solidaridad con los jubilados. En las vallas que rodeaban al Congreso escribieron varias veces Cristina Kicillof 2019, ninguna alusión a los jubilados. Y yo creo que esto es importante, porque la magnitud, primero, está clarísimo que No había solo kirchneristas, Mirá que había grupos a la izquierda del kirchnerismo también. Y no había macristas. No digo que no, lo digo que no. No digo ¿No que no. había macristas? No digo que no, pero lo que quiero decir concretamente es que, en definitiva, todo esto fue preplanificado, estaba organizado, no es una situación espontánea que se presentó, sino que había todo un hecho concretamente para generarlo. Y difícilmente, porque, repito, acá tenés una opinión donde señala concretamente que no había ninguna alusión directa a los jubilados. Sí, hubo de todo, ¿no? Porque en las protestas de esta semana, lo primero que ocurrió durante la parte inicial de la jornada fue una serie de agresiones insólitas a efectivos policiales, ¿no? Y a diputados. No, bueno, y a diputados, pero chocaba ver efectivos policiales acorralados, heridos, lastimados, tirados por el piso. Chocaba ver los escudos destrozados, rotos, ¿no? sí. Era impresionante. Ahora, después terminó habiendo excesos policiales también, como los había habido la semana pasada en la otra protesta, Gas ¿no? pimienta
Hubo excesos policiales tremendos que además están registrados. Hay videos ¿no? muy elocuentes. Muy elocuentes gente también, absolutamente incapaz de ejercer violencia y que sin embargo padeció muy malos tratos, manoseos, bueno, detenciones ni que hablar, pero golpes, toqueteos en el caso de mujeres, cacheos indebidos, violencia. Eso también se dio, es decir, se descontroló todo en estos días en Argentina. Que se genera una cadena de descontroles cuando empezás a desatarlo, como bien decía Rafael, en sociología de las masas, yo le agregaba psicología de las masas, no es extraño, es decir, se empieza a generar y en determinados momentos se transformó en un caos, en un desorden enorme. Por eso es que hay que tratar de tener medidas de prevención claras para evitar que se comiencen a instalar, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar... Vamos cerrando con Casita primero y después Rafael. En primer lugar, frente a la ironía de Gerardo, yo te digo que repartir lo que no hay tampoco es posible. Y en segundo lugar, acá también se prometió que no se iba a subir los impuestos, y se han subido todos los impuestos más las tarifas, que es la forma peor de ajuste fiscal. A veces... los déficits tienen eso, o ajustás el Estado o ajustás los ingresos, una de las dos. Bueno, en ese sentido me siento bastante aludida como uruguaya en tus apreciaciones. Pero más allá de eso, una de las razones por las cuales uno considera que tiene razón Guillermo es que los propios diputados decían en el lunes, porque la primera se levantó la sesión en virtud de la violencia que había afuera, pero en el lunes, que había una violencia igual, lo único que los policías estaban obligados a no reprimir, entonces pobrecitos estaban quietos mientras le tiraban todas las pedradas, 68 policías heridos, pobres. Pero en ese momento había diputados dentro del recinto que decían, esto va a terminar mal, hay que levantar la sesión, va a haber un muerto. Era lo que buscaban, incitaban a la violencia. ¿Cerramos? Ahora sí. Que esto en algún costo lo tiene. Eso no se puede negar. Porque aparte hay que leer esto. Macri está en un cenit político. Claro. Y cuando uno está en ese cenit, digamos, lo que busca es implementar las reformas más polémicas con más costos. ¿Tá? Y lo segundo, reiterar un concepto fundamental sobre lo que es la política. La política puede tener situaciones de win-win. Es decir, cuando vos gestionás mejor algo, es un beneficio para todos. Pero también la política implica elecciones de quién paga los costos y quién se beneficia. Y eso muchas veces sigue reivindicando el concepto de izquierda y de derecha. ¿Tá? Hay costos, uno tiene que tomar elecciones. Le pongo impuesto a los vinos, no le impongo impuesto a los vinos. Le pongo el costo al jubilado, no le pongo. Le pongo el bono a los que ganan 10.000 o menos, o se lo pongo para todos. Implica elecciones. Totalmente de acuerdo. Dos cosas agregadas, simples, breves. La primera, estos desbordes y la violencia que suponen, las violencias que suponen, son también hijos de la grieta. Son hijos de esa simplificación, de esa demonización del otro, de esa lógica de amigo-enemigo, de esa lógica que señalaba bien Rafael, en donde uno ve dos medios de comunicación que están uno al lado del otro y escucha novelas completamente diferentes. Bien, yo no quiero que esa grieta llegue al Uruguay. No quiero. Y tengo preocupación de que llegue al Uruguay. Es más, creo que hay muchos que quieren que llegue al Uruguay. Yo no voy a contribuir en nada para que esa grieta llegue al Uruguay. Segundo, lo que dice la Nata, que por cierto no es un kirchnerista, es muy impresionante. La Nata dice, después de atacar la violencia y de atacar todo lo que llevó adelante esto, dice, eligieron a los jubilados porque son los más débiles, los que no tienen organizaciones para defenderse. Si la Nata lo dice, está refiriendo a algo muy importante. En las sociedades muchas veces los más débiles no son los que más gritan, son los que están menos organizados para defender sus intereses.